¿Qué son las metodologías activas? Son estrategias de aprendizaje enfocadas en el estudiante y en lograr su capacitación en una determinada disciplina por medio de un proceso activo y constructivo. Estas metodologías actúan en contraposición a la enseñanza tradicional, donde el estudiante se limitaba a recibir de forma bastante pasiva una serie de conceptos y conocimientos expuestos por el profesorado. Características de las metodologías activas. Tenemos que el alumnado está en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante adopta un papel de protagonista con una implicación muy alta por su parte y un papel autorreflexivo. Productivas, es decir, el aprendizaje es concebido como un proceso constructivo y no receptivo. Funcionales, estas enseñanzas tienen lugar en un contexto basado en situaciones y problemas cotidianos y habituales en el mundo real y en la práctica profesional. Transferibles y perdurables, es decir, el aprendizaje adquirido por estas metodologías es aplicable tanto a otras asignaturas como a la vida real. El quinto punto, la evaluación es un proceso visible y transversal, ¿sí? Aquí se evidencia cómo el estudiante va a ser evaluado, hay una claridad. Podemos mencionar también la evaluación auténtica, ¿sí? Evaluación formativa también. Por supuesto, hay una evaluación sumativa y una evaluación diagnóstica. Ahora bien, ¿cómo aplicar las metodologías activas en clase? Si bien es cierto, las metodologías activas en el aula son beneficiosas por su capacidad para fomentar la participación activa del estudiante, mejorar su motivación y estimular su espíritu crítico, no obstante, su aplicación práctica tanto en la educación primaria como en la secundaria, no siempre es fácil. Para implementarlas con éxito es necesario superar hábitos, costumbres y esquemas mentales que están muy enraizados en un sistema educativo que a veces es muy conservador. Con respecto a rutinas de pensamiento, vamos a empezar con la historia de las rutinas de pensamiento. Podemos decir que todos nacemos con la capacidad de pensar, pero es necesario un entrenamiento focalizado del pensamiento para que se desarrolle y no se quede limitado a una función inconsciente, sino que se haga visible y se comparta. Para ello, Ron Ritchhart y sus colegas del Proyecto Cero diseñaron una serie de rutinas de pensamiento, es decir, estructuras simples que los docentes pueden usar para que sus estudiantes desarrollen hábitos de la mente que desemboquen en un mayor entendimiento de lo que están aprendiendo. Para conocer a Ron Ritchhart, él es investigador asociado senior en Harvard, en el Proyecto Cero, donde su trabajo se centra en temas como la enseñanza para la comprensión, el desarrollo del carácter intelectual, la enseñanza creativa, la visibilidad del pensamiento de los estudiantes y más recientemente el desarrollo de la cultura escolar y del aula. ¿Qué son las rutinas de pensamiento? Bueno, son formas de ordenar las ideas y los conocimientos con múltiples utilidades: organizar opiniones, designar grupos, jerarquizar los pensamientos, adaptar el estudio o el repaso para dar mayor prioridad a los conocimientos que peor se manejan. Con esta serie de propuestas, el estudiante podrá trabajar de una manera más dinámica y organizada, tanto en grupos como individualmente. Las características de las rutinas de pensamiento son las siguientes.
Pocos pasos fáciles de enseñar, aprender y recordar. Se utilizan repetidamente, ya sea individualmente o colectivamente. Se aplican en cualquier variedad de contextos. Cada rutina tiene un nombre que la identifica y que es fácil de recordar. También primero se va a trabajar de manera individual para que el alumno reflexione y después se integra al trabajo grupal. Están formuladas para que el pensamiento se haga visible, para que todos lo vean y aprecien y desarrollen capacidades. Podemos decir también que una característica importante es que los alumnos se hacen alumnos más reflexivos y metacognitivos, ¿sí? Empiezan a considerar varios puntos de vista y en especial desarrollan su autonomía. ¿Cómo aplicar las rutinas de pensamiento? Bueno, podemos aplicarla en el aula, pero se recomienda que sea repetidamente. ¿Para qué? Porque esto va a crear en los estudiantes una costumbre que permite que la usen en su actividad diaria, más allá del ámbito educativo, como motor de su pensamiento, para que de este modo puedan ellos cuestionar la realidad.